Bien, entonces dada una sucesión x sub n con n en los enteros, entonces definimos la transformada bilateral de x sub n y la anotamos como z de xn, y en muchos casos también con una x grande de z a la función definida por la serie con la serie de potencias, que es una serie de Radon. X sub n toma valores que dependen del n, ¿sí? En general pueden ser valores reales o complejos. Lo que sí es cierto es que el dominio de esa X sub n es discreto. Eso significa que estoy sobre el conjunto de los enteros, ¿sí? Y queda definida entonces la transformada de z mediante esa serie de potencias, siempre y cuando esa serie converja. Por lo tanto, uno va a tener que definir la transformada z en una cierta región de convergencia. Entonces vamos a tomar, ¿sí?, para z perteneciente a un cierto omega. Este conjunto omega está incluido en los complejos, ¿sí? Y a esto lo vamos a denominar región de convergencia, ¿sí? Bien, así como definimos la transformada bilateral, también podemos definir la transformada unilateral, ¿sí? Entonces ahora el índice de sumación va a ir desde 0 hasta más infinito. Entonces, la transformada entonces unilateral la vamos a definir también, la designamos con la misma letra, z de xn. Y ahora el dominio sobre el cual está definida, digamos, la sucesión va a ser justamente desde n igual a 0 hasta más infinito. Y al igual que en el caso anterior, tengo una región de convergencia que va a ser un subconjunto de los complejos. Bien. En general vamos a trabajar con la transformada unilateral, pero eso no quita que también podamos pedir, digamos, transformada bilateral, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo para aclarar
un poco la definición, ¿sí? ¿Puedo borrar aquí? ¿Sí, esta parte? Nuestro primer ejemplo es un ejemplo bastante útil, tiene que ver con la función calor unitario, ¿sí? Y que vamos a tomar, vamos a definir como x de n igual a u de n, y esto queda definido por 1 si n está en n sub 0, es decir, los naturales incluido el 0, y vale 0 para n que esté en el complemento de n sub 0. Entonces nos piden calcular o explicitar la región de convergencia de la transformada de z del u sub n. ¿Sí? Eso es lo que nos pedimos. Y acá la vamos a tomar unilateral. Pero está claro que si tomo la bilateral va a coincidir justamente con la unilateral, porque para los menores que 0, digamos, eso vale. Y observar que está definida solamente sobre los naturales o el 0, es decir, quién es x de n, para hacernos una idea más clara. Entonces, observación. El gráfico de esta sucesión tiene dominio discreto sobre los naturales incluido el 0, por lo tanto en 0 esta función vale 1 y solamente toma valores, ¿sí?, sobre los naturales o el 0. ¿Sí? Cuando estoy acá, eso está en el complemento de n sub 0, por lo tanto, sí, vale 0. Por lo tanto, para calcular la transformada unilateral, tengo que emplear aquella definición. ¿Sí? Entonces, la transformada unilateral de u de n la calculamos como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de u de n por z elevado al menos n. Pero entonces observar que justamente acá estoy en el dominio, ¿sí?, donde vale 1, por lo tanto directamente a eso lo puedo reemplazar por 1 por z a la menos 1, a la menos n, perdón. Pero esto lo puedo pensar como la suma y esto lo puedo mirar como omega, ¿sí? Como cambio de variable hago omega igual a 1 sobre z, con lo cual me queda la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de omega a la n. Por lo tanto,
Si uno mira acá esta serie, puedo pensarla como una serie geométrica de la razón omega. Pero la serie geométrica de la razón omega convergía siempre y cuando, ¿sí?, el módulo de omega fuera menor que 1, ¿sí o no? ¿Sí? Por tanto, esto para módulo de omega menor que 1 converge a la suma de la serie geométrica de la razón omega. ¿Cuál es la suma de la serie geométrica? 1 sobre 1 menos omega. Entonces nos quedaría 1 sobre 1 menos omega, lo cual es equivalente a pedir 1 sobre 1 menos 1 sobre z, o también sacando como un denominador z nos quedaría z menos 1 y el z pasa arriba, por lo tanto nos quedaría z sobre z menos 1, una manera de presentarlo. Acá tenía esta condición. Esta condición vale si solo si 1 sobre el módulo de z es menor que 1. Esto es equivalente a pedir si solo si 1 es más chico que el módulo de z. Quiere decir que está convergiendo en la parte exterior del disco justamente unidad, ¿sí?, centrado en el z. ¿Se entiende? O sea que la región de convergencia nos queda definido por esta condición. Si uno grafica la región de convergencia, entonces tenemos el disco unitario. Si ustedes observan, tiene justamente un polo de orden 1 en 1, ¿sí? Y lo que estoy trazando en color representa justamente la región de convergencia. ¿Quedó claro el ejemplo? Bien. En general, digamos, el mecanismo que vamos a utilizar, ¿sí?, para lograr encontrar las transformadas z, ¿sí?, en los casos que vamos a tratar, en general, digamos, vamos a hacer constantemente recurrir a la suma geométrica, ¿sí? Y en algunos casos que sea más complejo vamos a tener que recurrir a las propiedades. Bien. Bueno, miremos otro ejemplo. Este ejemplo está en el teórico, ¿sí?, en el apunte. Ejemplo 2. Supongamos que x sub n lo definimos como un medio elevado a la n por u de n, donde u de n es la asociación que recién definimos. Entonces queremos hallar la transformada z de esta sucesión, de esta señal, ¿sí?, discreta, y también queremos ver cuál es la región de convergencia, las dos cosas, ¿sí? Y supongamos que nos piden la transformada bilateral, ¿sí? Entonces nos piden hallar la transformada bilateral de x sub n y la unilateral especificando su región de convergencia. Bien, en principio, entonces,
para calcular la transformada de x sub n, simplemente quiero calcular la transformada bilateral. Esto por definición sería la suma desde n igual a menos infinito a más infinito de x sub n por z elevado a la menos n. Por lo tanto, esto es la suma desde menos infinito hasta más infinito de 1/2 elevado a la n por u de n por z elevado a la menos n. Pero observar que justamente los términos que están desde menos infinito hasta menos 1 están todos en el complemento, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, vale 0 u de n, ¿sí? Y a partir de 0, ahí tenemos que siempre vale 1. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que va a pasar es que esta transformada bilateral en realidad vale también desde n igual a 0 hasta más infinito, entonces coinciden las dos, ¿sí? Por la forma justamente que tiene el u de n. Desde 0 a más infinito justamente u de n vale 1 y acá nos quedaría z a la menos n. Bien. Aún, entonces, uno lo puede reescribir a esto como acá lo puedo pensar como 1 sobre z elevado a la n. Por lo tanto, esto lo puedo reescribir como la suma desde n igual a 0 a más infinito de 1 sobre 2z, todo esto elevado a la n. Entonces ahora, haciendo la sustitución, omeguita igual a 1 sobre 2z, ¿sí? Empleamos, digamos, una técnica parecida a la de allá. Entonces, justamente esta es una sucesión geométrica de razón omega igual a 1 sobre 2z y que converge justamente a 1 sobre 1 menos omega. ¿En qué región? En módulo de omega menor que 1. Entonces esta serie converge a esta función y ahora recordemos quién era omega. Omega justamente es 1 sobre 2z. Por lo tanto esto nos quedaría 1 sobre 1 menos 1 sobre 2z. Bien. Y acá, ¿qué nos queda? ¿Qué condición nos queda? Nos queda que 1 sobre 2z es menor que 1, ¿sí? Esto pasa así sobre sí, 1/2 es menor que el módulo de z y por lo tanto esta es la región de convergencia. Bien. Se podría reescribir un poquito mejor allá. ¿Sí? Podríamos reescribir de esta forma, ¿sí? Tal vez que quedaría z y nos queda todo sobre z, entonces nos quedaría un z acá arriba sobre z menos 1/2. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces en este caso, digamos,
las dos transformadas, sea bilateral o lateral, coinciden, ¿sí? Por la forma misma de la sucesión que yo tengo. Y podemos calcular además la región de convergencia. Es importante siempre establecer la región de convergencia porque es allí donde va a ser válido, ¿sí? Bien. Entonces, por lo tanto, la región de convergencia es la parte exterior del disco que está justamente centrado en el cero. Y viene en radio. Okay. Un medio también es un polo simple de esta función a la cual converge la transformación. ¿Se entendió esto? ¿Okay? Entonces uno puede generalizar este hecho y así como lo hicimos con un medio, en vez de poner un medio acá, podemos poner un A genérico, ¿sí? Entonces, poner un A genérico, eso implica lo siguiente. Entonces, ejemplo 3. X de n lo vamos a definir como U de n a la n y vamos a pedir hallar la transformada lateral, unilateral de esta función, porque la bilateral va a coincidir con la bilateral. Entonces, en muchos casos, ahí en la guía, cuando le dicen hallar la transformada z y no especifica otra cosa, en general se va a estar refiriendo a la unilateral, ¿sí? Si no, va a decir la bilateral. ¿Cómo calculamos entonces la transformada z de esta xn? Bueno, haciendo la definición, suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a a la n u de n por z elevado a la menos n. Quiere decir que esta siempre vale 1 en este dominio, así que tenemos. Y a esto lo podemos pensar de la siguiente manera. Este A lo puedo pensar como a la menos 1 elevado a la menos n. Esto que está acá lo puedo pensar como a la menos 1 elevado a la menos n. Por lo cual me quedaría a la menos 1 por z a la menos 1, todo esto elevado a la n. Y esta, entonces ahora haciendo la sustitución, omega igual a la menos 1, z a la menos 1, nos quedaría justamente que esto converge para módulo de omega menor que 1 a 1 sobre 1 menos omega, y ahora sustituimos por quién es omega. Omega justamente es 1 menos a la menos 1 z a la menos 1. ¿Sí? Bien. A ver si lo voy a escribir de otra manera un poquito. No. Bien. Entonces ahora lo que tendríamos que decir quién es la región de convergencia, pero esto sabemos que converge siempre y cuando módulo de omega sea menor que 1, pero omega es justamente a a la menos 1 por z a la menos 1, ¿sí? ¿Y qué nos queda entonces? ¿Quién es la región de convergencia? Acá nos quedaría entonces. A ver si hice bien la cuenta. Si porque acá lo estoy pensando a la n.
Así que a la n es a la menos 1 elevado a la menos n, ¿sí? A ver, acá tengo que... hice mal una cuenta, perdón, Fíjense acá. Yo acá dije que esto lo podía pensar como a la menos 1 elevado a la menos n, ¿sí? Por lo tanto, acá esto no es cierto. ¿Sí? Conviene directamente dejarlo así. No me estaba dando la relación de convergencia, directamente lo pienso así. Observar que a esto lo puedo pensar de la siguiente manera. No me estaba dando la relación de convergencia, perdón. Acá lo puedo pensar directamente como a por z a la menos 1 elevado a la n. Ahora sí. ¿Es lo mismo esto que esto? Sí. Ahora sí. Porque me queda z elevado a la menos n y a la n. Ahí me voy a equivocar. Entonces tomemos omega igual a por z a la menos 1. ¿Sí? Entonces, para el módulo de omega menor que 1, esto converge a 1 sobre 1 menos omega. Y esto es 1. Y acá nos quedaría menos a por z a la menos 1. Ahora sí. A esa función, ¿ok? Entonces ahora nos queda acá así. Y acá nos queda entonces a sobre z menor que 1, sí sobre sí, el módulo de a es más chiquito que el módulo de z, que es exactamente el caso 1 medio. ¿Sí? Si a vale 1 medio, observar que justamente nos queda exactamente igual. ¿Sí? Y entonces acá, en este caso, tenemos un dígito que está centrado en el origen. Acá tengo A. Y esta sería la región de convergencia para esta transformada Z. ¿Sí? Bien. Bueno, uno puede agilizar los cálculos si conoce ciertas propiedades de la transformada Z. ¿Sí? Y justamente la primera propiedad que vamos a ver es una propiedad que venimos llevando para varios operadores, ¿sí? Podemos mirar como un operador, y este es un operador lineal, o sea que uno puede, ¿sí?, aplicar transformadas a una combinación lineal de sucesiones y se convierte justamente en la combinación lineal de las transformadas Z. ¿Sí? Eso es lo que dice la primera propiedad. Vamos a enunciar algunas propiedades y algunas, o dos, vamos a demostrar que son las más inmediatas. Y las otras quedan como ejercicio. Todas salen a partir de la definición. La que es más difícil de probar es justamente la transformada de una convolución. Entonces, propiedades. Vamos a poner aparte A, linealidad. Tomemos alfa y beta, números reales o complejos, ¿sí? Y vamos a suponer que tengo que la transformada de la señal x1 es x grande 1 de z y que la transformada de la señal x2 es x grande 2 de z. Entonces lo que asegura la propiedad esta
es que cuando hago la transformada alfa de x1 más beta de x2 se transforma como alfa z de x1 más beta z de x2, o lo que es equivalente alfa por x1 de z más beta por x2 de z. Esta es fácil de demostrar, simplemente hay que apelar a la definición. Esta resulta fácil de probar. Bien. Entonces ahora vamos a ver dos tipos de desplazamiento en el tiempo. El tiempo acá está pensado como el n. ¿Está bien? Entonces vamos a ver dos tipos de desplazamiento. O sea, cuando me desplazo hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Y cómo se modifica justamente la fórmula de la transformada. En función justamente de la transformada de la señal inicial, de la señal original. Entonces ve. Vamos a tomar un K fijo perteneciente a los naturales mayores o iguales que 0. Esto significa entonces tenemos dos posibilidades y vamos a suponer que z de xn es x grande de z. Entonces quiero ver cómo se transforma cuando hago una regresión k veces en el tiempo, k pasos. Bien, esta fórmula es muy útil, ¿sí? Y uno la tendría que tratar de probar. La prueba no es difícil, no la voy a hacer porque es tarde, pero es fácil de probar. Entonces, esto se transforma como x en menos k más x en menos k más 1 por z en menos 1 hasta que llegamos a x en menos 1 por z elevado a la menos k más 1, a ver si está bien, efectivamente, más, y acá nos quedaría z elevado a la menos k multiplicado justamente por x de z, o lo que es equivalente la transformada z de x, de la señal original. ¿Sí? Otra propiedad de desplazamiento también sería, ahora me adelanto k pasos justamente en el índice n. Entonces nos quedaría z de x n más k. Y es una fórmula similar a esta. Entonces acá comenzamos con menos x en 0 por z a la menos k menos x en 1 por z a la menos k menos 1. Acá es más k. Entonces acá nos quedaría k menos 1. Así siguiendo hasta que llegamos a, bueno, acá serían dos signos juntos. Y en esta última tenemos x k menos 1 por z
Y acá nos queda el z elevado a la k por el índice. ¿Sí? Observen la analogía, son muy similares, ¿sí? Las dos. Una cuando tengo un retraso y la otra cuando tengo un adelanto en el tiempo. ¿Sí? Las dos se prueban simplemente, primero escribiendo la definición de la transformada z de esta, de x n menos k, y después haciendo un cambio de índice conveniente en el índice de sumación de la serie. ¿Sí? Es eso. Esa es la cuenta. Aquel que quiera probar o el que no le salga, tengo las pruebas, ¿sí? Las escribí. Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver otra propiedad que la vamos a llamar C. Y esta propiedad C la denominamos escalado en el dominio de Z. Bien, vamos a tomar un A, en principio real o complejo, pero distinto del cero. Vamos a suponer que la transformada Z de la señal discreta x de n es x grande de z. Entonces lo que asegura la propiedad es lo siguiente. Cuando hacemos z de a la n x de n, esto es equivalente a tener justamente x evaluado en a la menos 1 de z. ¿Sí? Por eso se le dice escalado si en el dominio de z. La prueba de esta la vamos a hacer con una cuenta fácil, no es difícil, y es similar justamente a la que hemos hecho con el caso de a a la n por u de n. ¿Sí? Es muy similar. Bien. Entonces, demostración de C. Partimos de acá. Entonces, tengo vamos a suponer que es una transformada unilateral, ¿sí? Entonces, la transformada unilateral justamente de esta sucesión es, por definición, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito ¿de quién? De a a la n por x de n por z elevado a la menos n. ¿Está bien eso? Bien, entonces esta sería la suma desde n igual a 0 hasta más infinito, y acá lo vamos a pensar de la siguiente manera. Era acá donde había hecho el truco este, y es a la menos 1 por z a la menos 1, o a ver, no, z, así, y vamos a ponerle menos n acá. A ver si está bien la cuenta, si esta cuenta coincide con esta. Observa. ¿Sí? Así no nos equivocamos como esto. Pero está bien, me parece, ¿no es cierto? Porque acá me quedaría a la menos 1 por menos n, me queda a la n. ¿Sí? Y z a la n. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces llamemos omega a la menos 1 por z. Por lo tanto, z de a la n x de n es igual a la suma desde n igual a 0 más infinito de x de n por omega elevado a la menos n. ¿Sí? Pero observemos acá, por definición, ¿sí? Z de xn
era X en Z, ¿sí? Cuando justamente hacemos la transformada de este estilo. Es decir, la variable es n. Pero en este caso la variable es omega. Entonces sería justamente la transformada de x, pero ¿en dónde? En omega. ¿Sí o no? Porque es exactamente la misma definición. X en z es cuando pongo z acá. Si yo pusiera x en omega acá, me quedaría justamente x de n por omega elevado a la menos n. Por lo tanto, esa es x de omega. ¿Pero quién era omega? Es a la menos 1 por z. Y quedó demostrada la propiedad. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. En general estas propiedades salen así, salvo algunas, como las que vamos ahora inmediatamente a demostrar. Bien. Otra propiedad es la propiedad de diferenciación en el dominio de Z. Vamos a poner acá propiedad B y esto se llama diferenciación en el dominio de Z. Vamos a suponer, como hoy, que la transformada Z de la señal es justamente x de Z. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando hacemos la transformada de n por x de n, esto es equivalente a calcular menos z y la derivada de x en z respecto de z. Esa es la propiedad. ¿Bien? ¿Cómo se demostrará esta? Esta es un poquito más delicada y hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no es cierto? Porque ahí estoy derivando, ¿sí?, x de z. Derivar x de z es derivar justamente esta transformada, que es una serie. Y para derivar serie, ¿qué pedíamos? Al menos que pasara. ¿Qué tenía que pasar para poder derivar una serie? ¿Y cómo la derivábamos? Eso fue la introducción a sucesiones y series en el campo complejo. En principio, entonces, sabemos que z de xn es x de z, es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de xn z a la menos n. Tiene una región de convergencia, ¿sí?, que son los z que pertenecen a un cierto omega. Entonces, esta serie converge aquí, converge absolutamente y uniformemente, ¿sí?, en cierta región angular, ¿sí?, alrededor del origen y que no contiene, digamos, el polo de la función. Entonces, uno puede derivar, ¿sí?, término a término, porque justamente la hipótesis era esa. Y derivar término a término significaba justamente agarrar la fórmula de la serie y el operador derivación entraba dentro de la serie. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con eso. Bien. Por un lado, entonces, observación 1,
Por un lado, la transformada z de n por x de n, ¿sí?, sería, por definición, ¿qué nos dice la definición? Esto sería la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de n x de n por z a la menos n. Esa es la definición, ¿sí? Porque esta es la sucesión, pongo la sucesión y es del z a la menos n, ¿sí? Pero observar que cuando el n vale 0, el primer término de esta serie se anula, porque me queda 0 por algo distinto de 0, ¿sí? ¿O no? Acá me queda 1, ¿sí? Y el x de 0 puede valer 0, puede valer otro número, pero lo que es seguro es que cuando multiplico por 0, el primer término se va. Por lo tanto, esto es equivalente a calcular desde n igual a 1 hasta más infinito n x de n por z a la menos n. ¿Estamos de acuerdo con eso? El primer término se va de ese 0. Eso por un lado. Por el otro lado, esta serie converge y por lo tanto puedo derivar término a término, ¿sí? Podría derivar salvación 2. Entonces puedo calcular la derivada de x de z respecto de z. Esto sería derivar respecto de z, suma desde n igual a 0 de infinito de x de n por, y acá nos quedaría z a la menos n. Pero entonces, derivar, ¿sí?, esta suma infinita, puedo, ¿sí?, derivar término a término, lo cual es equivalente a que este operador entre aquí y derive respecto de z, ¿sí? Esto no depende de z, lo que depende de z es esto, ¿sí? Así que entonces nos quedaría la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de x de n y derivada respecto de z a la menos n. ¿Quién es la derivada de z a la menos n? ¿Cuál es la derivada de z a la menos n respecto de z? ¿Cuál es entonces la derivada de esta? Menos n por z elevado a la menos n menos 1. ¿Está bien eso? Sí, porque tengo que restar 1. Bien. Entonces, a esto lo podemos pensar como, a ver si están de acuerdo con esta cuenta. Z menos z a la menos 1 por la suma de n igual a 1 hasta infinito de n por x de n por z a la menos n. ¿Está bien esa cuenta? Sí, porque cuando, ¿sí?, este signo menos me va a quedar menos n, y el z a la menos 1 cuando lo multiplico por z a la menos n me queda z a la menos n menos 1. ¿Sí? O sea que esta cuenta está bien. Por lo tanto, y acá puse la sumatoria desde n igual a 1. ¿Por qué? Porque justamente el primer término se va porque n vale 0. Así que comienza la sumatoria en 1. La serie. Este, que sería menos 1 sobre z, lo puedo pasar como menos z para este lado multiplicando. ¿Sí? O sea que de esta igualdad de derivada de x de z respecto de z, que es igual a menos 1 sobre z, suma de n igual a 1, infinito, n de x n, z a la menos n, este puedo pasar multiplicando por este lado, y ¿qué nos queda?
sigo acá. Entonces nos quedaría justamente menos z por la derivada respecto de z de x grande de z igual a la suma de n igual a 1 más infinito de n y n por z a la menos n. Pero esto que está acá es justamente ¿qué? La transformada, ¿sí?, de n por x de n, por la observación. Por lo tanto, queda la propiedad, ¿sí? Entonces, sale que la transformada de n x de n es igual a menos z derivada de x grande respecto de z. Bien. Bien, entonces ahora vamos a mirar una última propiedad, también esta no la vamos a demostrar, que es la propiedad justamente de la convolución, ¿sí? La transformada z de una convolución es el producto de las transformadas z, ¿sí? Antes tenemos que definir qué significa convolución. Bien. Otra cosa que les quería aclarar es que acá cuando derivamos y obtenemos justamente esta serie, obtenemos el mismo radio de convergencia, no varía el radio de convergencia, ¿sí? O sea, no varía el radio de convergencia respecto justamente de la función original. De la serie original. Tiene que empezar una grabación. Bien. Bien, entonces vamos a ver convolución. ¿Qué propiedad le puse? Esta sería E. En principio tenemos dos señales discretas, digamos, cuyas transformadas x1 de n sea x1 grande de z y z de x2 de n igual a x2 de z. Entonces, 1. Definimos la convolución entre las señales discretas x1 de n, x1 de n y x2 de n, ¿sí? Observar que son las señales discretas, ¿sí? Como x1 de n, el asterisco significa convolución, x2 de n, la suma desde k igual a 0 hasta más infinito de x1 de k por x2 de n menos k. Esta es la definición. ¿Sí? Tengo las dos señales discretas, entonces defino su convolución como esta serie. ¿Sí? Acá el n lo voy haciendo variar
sobre todos los naturales, incluido el C. Entonces, una proposición que no vamos a dar la demostración es que cuando hago la transformada Z de x1 de n convolucionado con x2 de n, ¿sí? Esto resulta justamente igual al producto de x1 por la transformada Z de x2 de n, o lo que es equivalente esto lo habíamos llamado x1 grande de z por x2 grande de z. ¿Sí? Bien. Para probar esta propiedad, lo que hay que usar es justamente que, puesto que esto es convergente a esta función y esta serie es convergente a esta función, ¿sí? Entonces el producto de serie convergente da nuevamente convergente y ese producto es un producto de Cauchy. Hay que usar justamente el producto de Cauchy para poder resolver esta propiedad, ¿sí? No sale tan inmediato. La dejamos sin demostración, pero la vamos a usar en los ejercicios, ¿tá? Para cerrar, entonces les quiero mostrar un ejemplo que con todas estas propiedades uno puede demostrar, ¿sí? O hallar transformadas Z de funciones cada vez más complejas, ¿sí? Más intrincadas. Entonces, ejemplo. Demostrar usando las propiedades enunciadas anteriormente que cuando hacemos la transformada de n a la n u de n, esto es igual a por z a la menos 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1 elevado al cuadrado. Entonces si uno mira, en principio ¿sí? Es la función que vale 1 sobre los naturales incluido el z, que fue la primera que calculamos, la transformada z de la primera que calculamos, ¿sí? Pero después tenemos un escalado, ¿sí? Pero también tenemos una derivación, ¿está bien? O sea que vamos a tener que emplear esas dos propiedades para poder demostrar justamente esta forma. ¿Se entiende? ¿Cómo te das cuenta? ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir justamente quién es el transformado o la transformada Z del U de n, ¿sí? Entonces, demostración. Vamos a comenzar acá. Una primera observación. La transformada de U de n es simplemente 1 sobre, bueno, a esta la vamos a expresar así, para que nos quede bonito. Recuerden que esta siempre valía 1 justamente en este dominio de definición. Y a la variable que se llamaba z la voy a llamar omega. ¿Por qué? Por comodidad. Nada más que por eso. Para que se hagan más bonitas las cuentas.
Pero esto converge justamente a 1 sobre 1 menos omega, siempre que el módulo de omega sea menor que 1. ¿Sí? ¿Está bien? Eso vale así. Bien. Entonces, a partir de esta, lo primero que vamos a hacer es este escalado. ¿Sí? Y después, a partir de eso, vamos a usar la derivación. ¿Sí? O la diferenciación. Entonces, por la propiedad de escalado, tenemos lo siguiente, que Z transformado de AN por UDN, ¿a quién es igual? ¿Sí? Es justamente igual al X, ¿en dónde? En A a la menos 1 por Z, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Quién es X? X es justamente esta que tenemos acá, a esta que llamamos X grande en omega. X grande en omega es justamente 1 sobre 1 menos omega, para módulo de omega menor que 1. Este sería justamente omega. Por lo tanto, esto converge ¿a quién? A esta función. 1 sobre 1 menos a la menos 1 por z. ¿Está bien eso? ¿Se entiende lo que dice? Simplemente ya tengo escrito el transformado del UDN y entonces ahora en el escalado yo sé que vale la propiedad. Esta es la propiedad de escalado. ¿Sí? Que la demostramos. Y ahora por la propiedad de diferenciación, ¿qué nos decía la propiedad de diferenciación? Que cuando tenía z de n de xn, esto era menos z por la derivada de x respecto de z. Ahora, ¿quién es xn? Nuestro xn es an por z por udn. Eso es. Quiere decir que entonces, justamente, esta nos queda igual al derivado de a la menos 1 por z, y esto es el menos z por el derivado respecto de z, ¿de qué función? De 1 sobre 1 a la menos 1 por z. ¿Sí? Esta es la propiedad justamente de diferenciación en el dominio del centro. Pero justamente acá, cuando derivo esta función respecto de z, a esta la puedo pensar como 1 a la menos 1 z, todo elevado a la menos 1 para que sea más sencillo de diferenciar. Es decir que z, que es n, el xn en definitiva es an, udn
esto resulta menos z, y cuando derivo esta función respecto de z, por regla de la cadena me queda un menos 1, que baja, acá me quedaría 1 menos a la menos 1 por z, todo esto elevado a la menos 2, y ahora al derivar, ¿sí?, 1 menos a la menos 1 por z del respecto de z, justamente me queda menos a la menos 1. ¿Sí? Vamos a reescribir un poquito los términos estos, y nos quedaría n, y acá nos quedaría a la n, u de n, acá nos quedaría z dividido 1 menos a la menos 1 por z, todo esto elevado al cuadrado. Y acá justamente me queda menos a la menos 1. Bien, aquí tenemos que llegar. Bien, a ver, acá me está sobrando un menos 1. ¿Está bien el menos? Sí. Pero no derivé, a ver, justamente, a ver, acá hay algo que hice mal y no sé cuál es. Profe. Sí, ¿cuál? Allá creo que W era el 1. ¿Eh? Es W era el 1. ¿Acá W a la menos 1? Sí. Gracias. Ahí estaba el error. Gracias. Muchas gracias. Sí, así es. Sí, yo digo, ahí estoy cometiendo un error. Muchas gracias. Así es. Sí, es W a la menos 1. Sí. Entonces acá justamente lo que nos queda, claro, porque justamente me quedaba el menos n, eso puede hacer la cuenta rápido. Entonces este W le daría la menos 1, no preocuparse porque las cuentas salen bastante fácil. Así que de acá nos quedaría así. Acá justamente al elevar a la menos 1, acá nos queda un A y el Z a la menos 1. Ahí, porque no me estaba dando el signo y no me estaba dando el A. Ese era el problema. Y entonces ahora cuando derivamos esta, nos queda esto, pero así, y acá el z a la menos 1, y acá nos queda justamente a, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nos queda un menos a, pero con el derivado del menos 1 de acá, justamente me queda a positivo. Entonces ahora sí queda todo. Gracias, Y acá entonces nos queda el A. Bueno, no se parece todavía a aquella, pero casi, fíjense. Porque, ¿qué podría ser para que se parezca a eso? ¿Me estoy olvidando algo en la derivación o algo? Me parece que no. Menos 2, ese menos 1, z. Sí. Este nos queda un menos 1. Sí. Listo, voy a ver si está en la tabla. Esta es la que tienen en la tabla, por eso. Sí, está esto, está 4. Pero ahí no me está dando el menos 1. ¿Por qué no está dando el menos 1? Creo que también estamos acá. Estamos exactamente a la menos 1%. Sí. Bueno, hay un error que no lo encuentro. Porque acá no me está quedando el z a la menos 1. ¿Se ve? ¿Sí? Me está faltando el z a la menos 1 ahí. Creo que está acá. Profe, ¿Sí? como deriva acá no queda z a la menos 2, o sea, a por z a la menos 2. Bien, gracias. Ahí está, muy bien. Gracias. Así es, ahora sí. Eso es. Sí, porque cuando derivamos este, que está acá adentro, ¿sí? Baja el menos 1, que se me va justamente con el menos de acá y me queda el A, pero este me queda la menos 2. Entonces me queda z a la menos 2 por el z, me queda el z a la menos 1, y por lo cual me queda la fórmula que quería. Ahí está. Eso. Gracias. Así es. Bueno, con esto
tienen para hacer varios ejercicios, ¿sí? Por lo menos el ejercicio 1 y 2. ¿Sí?